Y esa es la responsabilidad que todos los que estamos, que suponemos, los que estamos aquí reunidos, justamente tenemos. Ahora, por la dinámica actual de la archivística, en la que se entrecruzan tradiciones, rupturas e innovaciones tecnológicas, hoy es impensable, lo he dicho en otras partes, abordarla sin una mirada interdisciplinaria, como se dice ahora, multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria, construida bajo la premisa de modificar criterios y de revisar e interrelacionar sus bases teóricas y metodológicas con otras áreas del conocimiento. La conservación, la consulta y difusión de los archivos en el país, vale decir su carta de identidad, significa la preservación de la memoria nacional, no para persistir en nostalgias estériles y lugares comunes, sino para diseñar métodos de información y comunicación que, lejos de entorpecer el conocimiento recíproco, contribuyan a resultados concretos, así como a elevar la autovaloración y la responsabilidad ciudadana reflejadas con frecuencia en espejos difusos y en modelos deliberadamente falseados. Esta situación nos impone el compromiso de explorar actitudes, de modificar comportamientos, de incorporar innovaciones y poner en tela de juicio prácticas que no por habituales hoy resultan adecuadas. Y por ello, en la actualidad, el ser y quehacer del archivo no puede circunscribirse, no debe circunscribirse a la organización, conservación, selección, uso y destino final de la información a su cargo, sino que ha de fungir además, lo señaló el maestro Blanco, como un dinamizador transversal de los organismos públicos y como componente de una relación mejor coordinada y más fluida entre estos y la sociedad. Y aquí viene un rosario de preguntas. ¿Cómo sacudir inercias y conservadurismos que parecen reducir al archivista a una mera extensión de sus estantes? ¿Cómo remontar una imagen autodevaluada e incluso oscurecida de su delicada actividad? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sin detrimento de nuestros archivos, sino a partir de la actualizada organización de estos? Luego entonces hay una exigencia de revisar la archivística nacional. Hay que revisar actitudes, hay que estar alertas, hay que aprovechar los avances de las nuevas tecnologías con apertura, pero también con criterio sensato y permanente que eviten riesgos innecesarios de caer en lo que yo llamo un modernismo irreflexivo. Y la tecnificación indiscriminada, como ha ocurrido en muchos archivos que han creído que la digitalización viene a resolver todos los problemas. Por ello, las novedades deslumbran, pero también pueden indigestarnos y también nos pueden aturdir. Por eso hay que estar alertas. Y además de utilizar tecnologías que impidan rezagarnos y a la vez permitan homologar nuestro manejo de archivos con el de países más avanzados, es necesario apoyarnos en algo menos circunstancial que las máquinas. Por ejemplo, la imaginación, la creatividad, la capacitación permanente, ya se habló de ella también, la actualización profesional constante para el eficiente, coordinado y notorio manejo de información en archivos públicos, y aquí no les vemos, más bien los incluimos a los privados,
que identifique la convicción de sumar y de ofrecer un servicio con calidad. Hay que enfatizar en ello, hay que elevar, es urgente elevar los servicios, la calidad de los servicios que ofrecemos para que seamos más y mejor tomados en cuenta. De otra manera, no vamos a romper ese círculo en el que caemos finalmente en el olvido. Conservar y hacer accesible la memoria pasada y presente del país demanda entonces imaginación y convicción para utilizar y mejorar los vínculos de los archivos con instituciones públicas y privadas. Por cierto, que hay importantes archivos privados, muy importantes archivos privados. Y hay que vincularlos, retomo el hilo de la presentación, con los centros de educación superior, con sistemas de prevención de siniestros y conservación, con organismos cuyos archivos están olvidados o de plano carecen de ellos, con instituciones similares de otros países, como los aquí representados por los colegas, en fin, con una sociedad sorprendida por nuevas, pero a veces desfavorables tecnologías. Y otras preguntas. ¿Qué idea tenemos hoy los archivistas? ¿Qué idea de archivo tenemos hoy los archivistas y las instituciones? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? En verdad queremos darle otra imagen a nuestra actividad. Estamos capacitados para ello, tenemos los elementos intelectuales de infraestructura, de imaginación, de formación para ello. ¿Qué certezas y prejuicios se tienen de la importancia de nuestra actividad? Pero ¿qué prejuicios hemos generado nosotros respecto de nosotros mismos? ¿Qué tan clara es la necesidad de la memoria ante la reiteración hoy en día en estas sociedades de lo inmediato, del aquí y del ahora, de lo nuevo? ¿Qué retroalimentación del servicio, de nuestro servicio como archivistas, manejamos con los distintos sectores? ¿Hemos sido capaces de ponerle al servidor público que toma decisiones los antecedentes de un asunto para que tome las decisiones? ¿Nos hemos atrevido a ello? Yo se los pregunto, ahí dejo la pregunta, a ver qué reflexión interior ustedes hacen y a ver si en algún momento la podemos compartir. ¿Qué estándares de administración y difusión mantienen los archivos del país? ¿Por qué somos tan discretos? ¿Por qué no nos gusta mostrarnos? ¿Por qué no somos visibles? ¿Por qué no utilizamos la mercadotecnia para dar a conocer a un público amplio qué es lo que hacemos y cómo se puede aprovechar la información que tenemos en los archivos? ¿Por qué nos da miedo eso? ¿Por qué no podemos caer en circuitos más modernos de apertura? Ahí lo veo. Igualmente, se llevan a cabo encuestas del clima organizacional y laboral en los archivos. ¿Sobra o falta personal especializado? ¿Hay incentivos y capacitación actualizada? ¿Hacia dónde apunta la coordinación de los archivos con la sociedad en otros países? Etcétera, etcétera. Las preguntas son innumerables. Por otra parte, si los archivos son centenarios, como lo son en nuestro país, nos recordaban hace un momento que aquí hay archivos riquísimos que datan del siglo XVI, de la época de la fundación de la ciudad de Puebla. ¿Por qué, si somos centenarios, nos ven como hermanos hoy en día, a pesar de que nos están hablando somos un aliado fundamental? ¿Por qué nos ven como el hermano menor de la transparencia o desvinculados prácticamente de las actividades de la administración pública? Esto que yo señalaba, ¿por qué no somos capaces de aportarle al servidor público un expediente para que se entere de los asuntos con más soltura que le toca abordar, sobre los que le toca decidir? Bien. La pregunta entonces es, ¿en dónde se quedó atorada la archivística nacional? Hay que preguntarnos eso. ¿A qué atribuir que en la agenda federal, estatal y municipal el archivo, por fortuna, ya no en todos los estados y en la administración pública federal, muchas veces esté en el último lugar, no obstante ser valiosa fuente de conocimiento? Y otra pregunta más: ¿cómo detener
la creciente, que esperemos que la ley en algo contribuya a solucionar este problema, como detener la creciente desarticulación de los tres poderes en materia de archivos. El Poder Ejecutivo camina por su lado, el Legislativo por el suyo y el Judicial por el suyo. Los archivos de las universidades van por otro rumbo, los de los centros de investigación superior por otro, en fin, estamos atomizados. Y el reto, fíjense ustedes, de esta Ley General de Archivos va a ser crear un sistema nacional de archivos. ¿Cómo le vamos a hacer si lo que prevalece es esta desarticulación y esta atomización del trabajo archivístico, que obviamente deviene en incomunicación, en falta de información que debiésemos compartir, de lo que ahora se llama transversalidad? Pues entonces, lo que tenemos que hacer los archivistas, esa es una de mis respuestas que me atrevo a lanzar aquí, pues es reconocernos a nosotros mismos a los archivos, como sistemas de información al servicio del Estado y de la sociedad, de sus instituciones, de la transparencia, del acceso a la información, todo esto que hemos venido escuchando, pero también de la investigación. Y no solo, por favor, no solo de la investigación histórica. Hace un momento conversaba con el representante del señor rector en este evento y comentábamos acerca del abandono en que muchas universidades y centros de investigación está, que no es el caso de aquí, por cierto, la información relativa al avance de la ciencia y de la técnica. Eso es un drama, porque ustedes saben que el conocimiento científico avanza en un proceso infinito de afirmación, negación y nueva síntesis. Y la negación se hace sobre el conocimiento previo. Y si no tenemos el conocimiento previo para provocar el avance de la ciencia, ¿cómo vamos a hablar de desarrollo científico en nuestro país? En fin. Bueno, son muchas las expectativas del Archivo General de la Nación que me honro en dirigir con respecto a la vocación, profesionalización y demanda creciente de archivistas en México. La percepción en torno a la educación superior, los prejuicios y desconocimiento de los jóvenes, la escasa difusión y la falta de una imagen atractiva de carreras menos convencionales como es la archivística, y la falta de una imagen atractiva de carreras menos convencionales entre la comunidad estudiantil exigen también acciones imaginativas. Y aquí el director del Archivo General del Estado acaba de proponer precisamente la creación de una licenciatura en la materia que nos convoca el día de hoy. Ahora, esta carrera, la archivonomía, la archivología, como le queramos llamar, que es un término, por cierto, no incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que solo admite archivística y archivología, por lo que yo llamo una dictadura imperfecta en la que se extraen los eruditos. Por eso hay que preguntar si la deseada profesionalización archivística ha considerado también una difusión más persuasiva en las instituciones de educación superior de las características, de las virtudes y de las crecientes posibilidades que tiene esta especialidad. Ese es un trabajo que también nos compete, es decir, motivar a las autoridades universitarias, a los centros de investigación, a que se dediquen a esta tarea. Pero tenemos que demostrarles cuáles son las virtudes, cuáles son las bondades y qué beneficios le va a traer a la sociedad en general, al Estado en particular, a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas. Yo no me puedo imaginar cómo podría funcionar una gran empresa sin archivos. Es lo mismo que puede uno pensar del Estado. ¿Cómo puede funcionar un Estado si no tiene archivos? La misma pregunta nos la podemos hacer respecto de cualquier empresa. Bueno, y como ustedes saben, a lo largo del presente año hemos recorrido diferentes zonas del país
recogiendo las valiosas conclusiones de 5 foros regionales de consulta, nos falta uno todavía para cubrir todo el país, será en Mérida el 27 y 28 de noviembre, con miras a tener una síntesis precisa de lo que deben ser las bases y los principios de esta Ley General de Archivos, condición sine qua non para el establecimiento de este imprescindible Sistema Nacional de Archivos al que ya me referí hace un momento. Y no me voy a cansar de reiterar, una Ley General de Archivos consensuada, hecha a conciencia, que sea cabalmente aplicada, necesariamente redundará en una reforma administrativa trascendental. Si ustedes me preguntan cuáles son las dos anclas fundamentales de esta ley y cuál es el efecto mayor que va a tener, yo lo resumiría en lo siguiente. Primera ancla, el derecho humano de acceso a la información. Esa, sin duda, es una ancla fundamental. La segunda, la preservación del patrimonio documental de México. Si se da lo uno, de manera natural, se dará lo otro. Y el impacto mayor que yo veo que tendrá esta ley, si es una buena ley y si se aplica, en última instancia va a significar una gran reforma, una gran revolución administrativa en los 3 niveles de gobierno. Eso es lo que yo visualizo. Bien.